¿Qué es un chamán? Un chamán es una persona que actúa como intermediario entre el mundo espiritual y el mundo humano, realizando rituales de sanación y adivinación. Levítico 19:31, no os volváis a los que consultan a los espíritus ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. ¿Por qué los católicos no deben acudir a un chamán? Porque el chamanismo implica prácticas que van en contra de la fe católica, como la invocación de espíritus y poderes que no vienen de Dios. Deuteronomio 18:10-12, no se halle en ti quien practique la adivinación, el sortilegio, la hechicería, porque abominación es a Yahvé. ¿Qué dice la Iglesia sobre la sanación espiritual? La sanación debe buscarse únicamente a través de los sacramentos y la oración, no mediante prácticas ocultas o esotéricas. Santiago 5:14 ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué peligros espirituales enfrentan los católicos al acudir a un chamán? Los católicos que acuden a un chamán pueden abrir puertas a influencias malignas y desviarse de la fe verdadera. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué el chamanismo se opone a la fe en Yahvé? El chamanismo busca poder y conocimiento fuera de Dios, lo cual es idolatría y desobediencia a los mandatos de Yahvé. Isaías 8:19, y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Qué consecuencias tiene participar en rituales chamánicos? Participar en rituales chamánicos puede llevar a la pérdida de la gracia de Dios y a caer en prácticas prohibidas por la Iglesia. Gálatas 5:19-21, las obras de la carne son manifiestas, idolatría, hechicería, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo debería un católico buscar ayuda espiritual? A través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y mediante la oración personal. Filipenses 4:6, no os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones. ¿Qué dice la Iglesia sobre la adivinación? La Iglesia prohíbe cualquier forma de adivinación, pues solo Dios conoce el futuro. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la fuente de poder y sanación? Todo poder verdadero proviene de Dios, y cualquier fuente de poder fuera de Él es peligrosa y contraria a la fe cristiana. Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué peligros psicológicos puede haber en acudir a un chamán? Puede haber una confusión espiritual y psicológica al exponerse a creencias y prácticas no cristianas, lo que genera un alejamiento de la verdad. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. ¿Qué consecuencias espirituales podría enfrentar alguien que acude a un chamán? Podría quedar vulnerable a influencias espirituales malignas y apartarse de la fe en Dios. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué diferencia hay entre un chamán y un sacerdote católico? El chamán busca poder de los espíritus o la naturaleza, el sacerdote católico actúa como instrumento de la gracia de Dios a través de los sacramentos. Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y puesto a favor de los hombres en las cosas que atañen a Dios. ¿Cómo puede un católico protegerse espiritualmente? A través de la oración constante, el uso de sacramentales como el agua bendita y la participación en la vida sacramental de la Iglesia. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué debería hacer un católico si ha acudido a un chamán? Debe confesarse con un sacerdote y renunciar a cualquier práctica relacionada con el ocultismo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice el catecismo sobre la superstición y la magia? La superstición y la magia son pecados contra el primer mandamiento, porque sustituyen a Dios por otras fuerzas o poderes. Catecismo de la Iglesia Católica, 2116, todas las formas de adivinación son gravemente contrarias a la virtud de la religión.
¿Qué es la idolatría según la Iglesia? Es dar culto o atribuir poder a algo o a alguien que no es Dios, lo que es condenado en la Escritura y la enseñanza de la Iglesia. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se manifiesta la fe verdadera según la Biblia? La fe verdadera se vive mediante la confianza en Dios, la oración y el cumplimiento de sus mandamientos. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué puede hacer un católico en lugar de buscar soluciones espirituales en el chamanismo? Debe buscar ayuda en la oración, la comunidad cristiana y la guía de los sacerdotes. Mateo 7:7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. ¿Por qué es peligroso combinar la fe católica con prácticas chamánicas? Porque introduce creencias y rituales contrarios a la fe cristiana, poniendo en riesgo la pureza de la fe y la relación con Dios. 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué dice la Iglesia sobre acudir a sanadores espirituales no cristianos? La Iglesia advierte contra acudir a sanadores que no actúan bajo la autoridad de Cristo y su Iglesia, ya que pueden introducir elementos peligrosos. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.